nombre es María Silis, del Museo de la Mujer de Buenos Aires, y seguimos con estas reflexiones en las tertulias. Gracias por compartir las tertulias con nosotras. Nosotros pensamos en ver qué pasa con la salud y las mujeres. Hay muchos temas para tocar. Hoy, continuando con la tertulia anterior, vamos a seguir hablando qué les pasa a las mujeres que trabajan en salud. Porque como veíamos, no siempre nosotros nos preguntamos qué les pasa. Nos requerimos cuando nos sentimos mal, hombres, mujeres, pero nunca nos detenemos a pensar qué pasa con esa vida de ellas cuando tienen que seguir cumpliendo nuestro mandato de trabajo invisible, de segunda jornada, tienen que volver a las casas, tienen que tomar y ser alegres, ser mujeres que siguen siendo, cumpliendo estos mandatos mientras llevan una carga adicional. Eso uno puede reflexionar un montón de cosas, puede reflexionar un montón de cosas, pero las únicas que nos pueden decir qué les pasa son las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud. Y hoy tenemos acá a una querida amiga, que es Claudia Pedroso, del Hospital Garrahan, nada menos que del Hospital Garrahan, y ella nos va a contar, vamos a charlar con ella. ¿Cómo estás, Claudia? Te agradezco mucho por venir, es un gusto tenerte, y no sé, contanos vos, ¿qué les pasa a las mujeres? ¿Cómo están con relación a sus compañeras, compañeros? ¿Cómo están con relación a su familia? ¿Qué sienten? ¿Dónde se sienten? Bueno, vos sabrás más que yo lo que tenés que decir. Sí. Un gusto. Bueno, en primer momento, María, gracias por permitirnos también tener este espacio, que aparte de un espacio reflexivo, que no solamente es reflexivo, sino también que tiene que ver con lo emotivo, de lo que nos pasan a las mujeres, y más que nada como personas, digo, ¿no? Totalmente. Lo que nos ha enseñado el tema del COVID o esta pandemia al no fragilizar al sujeto, sino contarlo. Yo particularmente te lo voy a contar en primera persona. Bueno, yo soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Garrahan, me tocó estar en la primera línea en el área de COVID, que es el 173 y 74, y la verdad que para mí fue todo un desafío, porque cuando a mí me toca, yo no sabía, la verdad no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar. De hecho me tomé una semana de licencia, porque yo tengo soy madre de un nene de 6 años. En su momento, bueno, tenía 5 y fue muy difícil porque creo que, y hablando con mis compañeros y compañeras, lo más difícil era el contagio a nuestros seres queridos. Si yo me formé para esta profesión y es una construcción que me fui formando, pero el tema estaba el miedo a contagiar a las personas que uno más quiere, que son los hijos, la pareja. O sea, yo tuve la suerte o la oportunidad de poder pensar y poder reflexionar en el sentido de decir, bueno, tuve la oportunidad que me prestaron un departamento desocupado. Entonces lo que yo hacía, nosotros, ni bien empezó la pandemia, no fue fácil porque tuvimos que salir a pelear por el tema de los materiales de protección, tuvimos que salir a pelear por los protocolos porque no había protocolo. O sea, y a su vez todo era el movimiento, porque no era todo o sea, era todo que se daba o sea, en una realidad concreta, ¿no? Sí. Y una vorágine tal cual. Y la verdad que, bueno, en ese sentido, bueno, y creo que es lo que nos pasó a todos, a la parte del equipo de salud, enfermería, sobre todo a los residentes, porque acá también no solamente estuvo enfermería, estuvieron residentes, estuvieron médicos de planta, o sea, trabajamos en equipo. Claro. Era el miedo al contagio a las personas, porque la verdad de esto no lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Bueno, yo tuve la oportunidad entonces nosotros hacíamos corte. Entonces, ¿qué significaba? Una semana trabajaban en equipo y cortábamos una semana y la otra sí. Entonces yo lo que hice fue, la semana que yo trabajaba, yo me mudé al departamento o sea, era venir a trabajar
a su vez pelear por todo el equipo que necesitábamos y trabajar con los pacientes, porque no nos olvidemos que nosotros trabajamos con chicos y chicos con sus familias, y nosotros, si hay algo que nosotros tenemos, es el tema del rostro, la mirada, colocar máscara, el cortar el lazo vincular que tenés con los pacientes, que nosotros, pacientes, familia, eso se cortó lamentablemente. Entrabas en la habitación, son segundos, medicás y te vas. O sea, fue muy difícil en todos los frentes, en lo asistencial, en lo personal, en lo vivencial, en los compañeros, en las compañeras, porque a la vez estamos hablando que no había vacuna y a la vez se te iban cayendo, nuestros compañeros se iban contagiando. En lo particular me tocó una persona que yo trabajé en equipo y trabajo en equipo con él, y lamentablemente le agarró mal el COVID y fue muy, y creo que para todos fue muy, muy difícil. Muy difícil desde lo emotivo, desde llegar a mi casa a la semana y no verlo a mi hijo durante una semana y volver a mi casa sabiendo que una semana ya no lo recuperé, pero tratando de hacer todo lo que no podía hacer en esa semana. Bueno, hay muchas cosas que voy a decir, bueno, la sociedad por ahí empezó a salir a aplaudirnos como héroes. Nosotros no somos héroes, y nosotras tenemos un salario digno. Y acá también me permito decir que nosotras perdimos casi en estos 4 años más del 60% en el salario, ¿no? O sea, eso tiene que ver también con el tipo de salud que queremos, ¿no? Yo apuesto a una salud pública realmente, ¿no? Cuando digo una pública hablo una vivienda, un sueldo dignos, el no estar peleando porque el material que nos daban no era el que correspondía, y salir a luchar, y fue como muy difícil, pero bueno, eso tiene que ver también con el contexto de tipo de salud uno quiere, ¿no? Una salud para pocos o una salud pública. Y nosotros, y más acá desde el hospital, siempre apostamos a una salud pública. Muy bien. Fue muy difícil también en lo motivo, porque si vos me decís, Claudia, ¿qué te llegó a pensar? ¿Qué te pudiste sostener esos momentos? Sí, es muy difícil. Yo creo que en ese momento, aparte yo tengo mi nene con una particularidad que tiene muchas terapias. Y la verdad que en lo personal yo sabía que tenía que sostener la obra social porque mi hijo necesita esas terapias. Oh. Y bueno. Qué duro, corazón. Eso hizo que... Qué duro, corazón, qué duro. La verdad que lo único que te puedo decir desde acá, no sé si decirte te felicito, te acompaño, te entiendo. La verdad es que es una cosa muy, muy dura. Muy dura, por eso me gusta que lo puedan hablar aquellas mujeres que están transitando esto, porque no nos damos cuenta. Sí, porque aparte... no nos damos cuenta. Aparte también, aparte de lo que, para mí preparar el bolso los domingos, que yo estaba con él y sabiendo que yo tenía que preparar el bolso porque yo me iba toda una semana hasta la otra semana, era esos momentos que decía... Terrible. Me tengo que ir, porque me tengo que ir, o si no, no me voy. Claro. Esto es lo que tenemos que después, entender como sociedad. Porque me parece que lo que tiene que ver con salud, tiene que ver con las condiciones de vida, y tiene que ver con que entendamos que la salud no solamente es responsabilidad de las enfermeras, de los médicos, sino también es responsabilidad de los que estamos del otro lado, y que las luchas de ustedes son luchas nuestras también. Sí, y después también este año, bueno, fue el tema de la política de cuidados, ¿no? Cuando uno plantea, este es el año de política de cuidados, nosotros también yo también pertenezco a la Asociación de Profesionales del Garrahan, y tuvimos que salir a pelear las licencias de las madres, o sea, nosotros teníamos compañeras con hijos de 8 o 9 meses que tuvimos que salir a pelear las licencias, porque, digamos, también a veces hay un Estado ausente.
que hay un Estado ausente que lo que hace es que baja líneas a cada hospital y que en definitiva terminan los hospitales tomando por ahí, pero que lo toman a media, porque en definitiva no resuelven. Había resoluciones que nosotros tuvimos que salir así como salimos hace 4 años a pelear el jardín maternal. Bueno, en las mismas condiciones salimos, o sea, un Estado ausente, lamentablemente. Y políticas Y públicas eso hay para que los trabajadores. hay que empezar a trabajar eso, hay que empezar realmente, digo, cuando uno habla de políticas del cuidado, realmente, y con las opresiones que nos pasan a nosotras las mujeres, que sabemos que tenemos ya no doble opresión, triple opresión, porque el tema del cuidado después de la responsabilidad también de saber que el sistema educativo tampoco había, y uno se tenía que sentar a hacer las tareas, o sea, es todo un Estado ausente en muchas patas, desde lo educacional, lo de la salud, o sea, eso me parece que hay que empezar a pensar cómo podemos modificar, cómo podemos hacer, ¿no? Porque pareciera que la palabra política de cuidado, queda ahí, digo, y yo creo que el cuidado se toma y se tiene que pelear como siempre, como siempre. Nosotros teníamos compañeras que decían, yo no sé qué hacer, o sea, que aparte es cuando te relataban las compañeras que vos sabías que tenías que darle una solución, también vos estabas porque sabías que a vos también te estaba tocando en algún momento, no te pasaba a tu compañera nada más. O sea, ese problema también lo teníamos nosotras, las mujeres. Así que, bueno, eso con respecto a lo que fue la pandemia, y creo que todavía el impacto psicológico, social, subjetivo que tuvo esta pandemia, creo que todavía no lo vamos a terminar que nos falta mucho poder procesarlo. Esa es Se dice que, el personal de salud quedará con un trauma como si ha estado en situación de guerra, ¿no? O sea, lo que ha vivido. Más allá de lo que vivimos desde acá, ¿no? Lo que viven porque están ahí mirando realmente cómo se muere la gente, mientras acá estamos discutiendo si hay o no hay virus, ¿no? Y ustedes están y se nos ahí. murieron compañeros allegados, y se nos mueren, yo tuve, la verdad, un compañero que yo trabajaba en equipo con él, trabajar en equipo significa entrar a la sala con ese par y vos laburás en equipo, que él te vaya marcando las cosas que vos hacías, como con un protocolo, y vos también marcabas, no toques esto, no toques la puerta, fíjate que te contaminaste, eso es trabajar en espejo. No sé, porque yo a veces hablo como si fuese, pero a nosotros nos entrenaron y empezamos a trabajar en equipo o trabajar en espejo. Y yo entraba con este compañero, y de hecho cuando él se contagia y él la pasa tan mal, yo en ese punto también me quiebro mal porque era mi compañero, ¿no? Y fue difícil porque vos decís, bueno, sabías que en cualquier momento uno no estaba exenta, pero yo creo que o al menos en mi caso, yo me construí y me preparé para esto. Pero sí lo otro, ¿no? El miedo a contagiar a tus seres queridos. Eso creo que el miedo al contagio a las personas que uno quiere, creo que todavía eso impacta muchísimo. Claro. Vos sabés, en un encuentro de mujeres yo fui al de tecnología, y justamente una participante médica decía que ella trabajaba en infectología y no la querían cambiar de lugar cuando ella tuvo a su beba. Y ella tenía terror de contagiar a su beba. Y la verdad que a mí ya, desde ese momento, antes no había empezado a pensar en eso, pero en ese momento, hace años, que digo, pero nosotras no miramos cuando hablamos de la salud de las mujeres, qué le pasa a nuestras profesionales. Sé que es social también, ¿no? Sí, con el tiempo nosotros acá, pasando los meses de la pandemia, al 5.º mes, por suerte, se pudo habilitar en una palabra el jardín maternal, con burbujas,
chicos lactantes, no bebé, obviamente. Los chicos de 1 año le logramos la licencia a todas menores de 1 año se logró la licencia. En eso hay que, pero la peleamos, pero la logramos. Creo que son los únicos. Después las madres que... Creo que son los únicos que pudieron. Las madres... Sí, porque fuimos... y las madres con chicos con lactante hacían burbuja, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, no más de 3 horas. Pero bueno, todo un protocolo, todo un protocolo de las maestras, porque las maestras también vestidas como nosotros en la sala, y bueno, eso también alivió bastante, pero bueno, era todo un tema porque a veces a las madres se le exigía que cubran 8 horas, cuando esa madre estaba 3 horas y tenía 2 horas o sea, pero bueno, la verdad que creo que el hospital, como siempre, las personas que trabajamos acá, nos pusimos al hombro todo, ¿no? Desde todos, desde las terciarizadas, la compañera de limpieza, que logramos el tema de la vacunación, porque a ellas tampoco las querían vacunar, o sea, era como de primera y de segunda, ¿no? Y logramos la vacunación, la vacunación para las terciarizadas. En ese sentido, la vacunación acá fuimos uno de los primeros que nos vacunaron y nos vacunaron a todos. En ese sentido, la verdad que el hospital bien, e inclusive gente que estaba de licencia, gente jubilada, llamaban y vacunaban. En ese sentido, la vacunación anduvo, y anduvo muy bien, por suerte. Pero bueno, fue, la verdad que yo todavía creo que es un proceso largo todavía, como todas las cosas se viene en proceso para mi forma de pensar, y que todavía es un proceso largo, que todavía el impacto no lo vamos a saber. Sí me parece que las mujeres otra vez volvemos a ponernos en la espalda, ¿no? Todo, ¿no? Cuando digo todo, me refiero a todo tema de cuidado, todo tema de decir, bueno, yo me acuerdo de decir, bueno, y compañeras hablando, decir, bueno, salimos de la guardia y decirte, mira, en Coto está la leche, yogur, andá, y uno salir de una guardia destruida y decir, bueno, voy a buscar, digo, ¿no? La leche, el yogur para mis hijos, ¿no? Eso te digo, ¿viste? Estar con eso. ¿No? Y pensando, decir, bueno, es eso lo que a veces decís, es que nosotros lo que estamos pidiendo es un salario digno, o sea, no, nada, o sea, pero bueno, a veces no entendés cómo también se está pagando el Fondo Monetario, cómo se está pagando, ya se arregló para pagar la deuda de París, o sea, es la contradicción que uno lo piensa, ¿no? Claro. Cuando nosotros perdimos el 60% del salario, salimos a pelear las paritarias, porque en el medio tuvimos una paritaria casi en su momento nos querían dar el 7%, a su vez salimos con 5 paros, todo lo que fue en noviembre, diciembre, logramos una paritaria casi del 30%, o sea, y hoy mismo seguimos con paros, seguimos con el tema de las paritarias. Sí, pero me parece que es la única, ¿no? La lucha, ¿no? La lucha por los derechos de ustedes, de las mujeres y del personal que trabaja en salud. Y esto me parece muy... Sí, y la lucha también en la salud pública, y luchar, porque cuando uno lucha de acá, también está luchando porque lamentablemente nuestros pacientes que vienen acá en el hospital no son el que se pueda atender en OSDE, son los que menos recursos tienen, entonces vos sabés que tenés que pelear por ellos también, digamos. Peleamos por uno, pero a la vez también peleamos por esto, lo que es eso, la salud pública, ¿no? Porque cuando vos vienen chicos y te das cuenta que no, o sea, vienen para una medicación, pero a la vez no están bien nutridos, le falta la leche, le falta el yogur, digo, bueno, estamos hablando más del 50% de la desnutrición infantil en la Argentina. Claro.
Y es lo que decíamos al Un principio. desempleo más del 40% de desempleo en la Argentina. O Si no sea, tenés esto, ¿no? trabajo De bien, trabajo digno, de educación digna, de salud, o sea, ¿no? Y después no hay que olvidar también, así como nosotras que estuvimos en las primeras líneas, yo no me olvido de las compañeras que están en los comedores, en no, la primera línea, también dando de comer, llevando, cuando la comida no alcanzaba, sacar de donde sea un plato de comida o algo para dar a la comunidad. Salieron a pelear por vacunas porque las compañeras, hace poco tuvimos varias compañeras, nosotras perdimos porque no estaban vacunadas y están en los comedores en primera línea. Esas son las mujeres, digamos, esas esas son las somos las mujeres. mujeres, ¿no? Esas son las mujeres. Pues el modelo de mujer que uno, yo con este modelo es lo que quiero, o sea, me identifico y como vos decías, no nos queda más que la lucha. No queda más que la lucha, no queda más que la Y lucha. la lucha transformada en la protesta, ¿no? Porque hay también, hay un poco también en la sociedad de la queja, y No, de la queja nada, pero yo creo que la queja la tenés que transformar en protesta y más que nada en lucha, para mí, forma de ver. Y hay que totalmente. seguir luchando. Por mejores condiciones de vida para todos los integrantes de la sociedad. Y que Tal sacar esta cual. discriminación en cuanto no podemos hablar de salud cuando un chico está desnutrido, cuando la población está desnutrida, no podemos hablar de salud cuando no hay donde dormir, Cuando hay un desempleo más del no 40%, o podés hablar sea, de ni, ni no de podemos. salud, No, no, no no, podés, cuando no. falta dignidad, cuando te falta la dignidad, ¿cómo podés hacer que esa persona esté saludable? Si la sociedad lo está descartando, la o lo está descartando, ¿no es cierto? No, no, es totalmente. Viste que incluso las Naciones Unidas al comienzo plantea que el 70% de todos los trabajos de cuidado, todos los trabajos de salud, están realizados por las mujeres. Que Por a las su vez, mujeres. que a su vez y a su vez, en esta pandemia se pone en evidencia la feminización de la pobreza. Las que son pobres son las mujeres. Tal cual, tal cual. La mujer, o sea, la Además, mujer pobre, o sea, la yo, vulnerabilidad, corazón, la la vulnerabilidad. vulnerabilidad, tal cual. Las Y, mujeres y, quedaron encerradas con sus golpeadores, bueno, esa es la otra pandemia del de la femicidio que que no sé nadie cómo vamos habla, a salir. ¿no? Que Luchando. se muere una compañera cada 22 horas hoy en día, un femicidio, ¿no? Eso es Y salud. no hay una ley en emergencia de violencia que también se está peleando, ¿no? Déjame también por ahí, me quedé pensando con el tema del tema de la política de cuidado y una vez más cuando los relatos que vos decías, que realmente casi el 80% de ese trabajo no remunerable lo hacemos las mujeres. Totalmente. Y digamos que es el que sostiene el 80% de este sistema para que siga funcionando, este sistema donde estamos, digo, ¿no? ¿Sí? Por eso también me parece que poder producir un cambio a las mujeres y a nosotras como mujeres, porque a mí me parece que a veces uno cuando habla de decir, bueno, que estamos atravesadas y que para mí lo que le pasa a esa mujer también nos pasa en un punto a nosotras y podernos pensar, poder ser reflexiva, o sea, decir, bueno, sí, no es lo mismo una mujer que vive en la provincia de Buenos Aires que una mujer que vive en Jujuy, que no puede acceder a estudios, que tiene 7 hijos. O sea, eso también hay que empezar a poder pensar, ¿no? Tal cual, tal cual. Esperemos que las tertulias nos den para seguir pensando con esto, ¿no? Esperemos. Y desde ya Esperemos, sí. agradecida. No, y además, Pues, una vez que tengamos este espacio para poder la presencialidad, haremos una tertulia más ampliada al mismo tiempo. En el Garrahan, que en realidad, con todo lo que hemos estado viendo, es un modelo, ¿no? Porque la verdad que la lucha del Garrahan, lo que han ido
el hecho de que tengan un jardín maternal ya habla de por sí. También sé que tienen un comité de mujeres. Sí, sí. Nosotros, bueno, te comento un poco, nosotros en la asociación, en la comisión perdón, en la asociación tenemos lo que es una comisión de género que nosotros venimos trabajando ya hace como 5 o 6 años. Bien. En realidad empezamos con conversatorio de género. Nosotros tenemos a la doctora Liliana Ungaro, que es una médica que laburó mucho, mucho el tema de género, trabaja con intersexo, o sea, pero hizo una maestría en género. Y la verdad que ella fue como nuestro pilar, si bien nosotras cada una teníamos, bueno, yo el hecho de venir de psicología social, de haber pasado por los encuentros nacionales de mujeres, de ir a las charlas, que siempre me apasionó género, y estar en las charlas y escuchar, o sea, eso a mí me abrió la cabeza. Y cuando vinimos acá, bueno, ya la verdad que empezamos a trabajar porque teníamos una compañera trans que se cambiaba con nosotras, con otras compañeras, y hubo compañeras que iban a hacer una nota porque no querían que esa compañera se cambie en el mismo baño. Entonces, nosotros vinimos en la comisión de género, una de las tantas, y vinimos y le dijimos, Lidia, algo hay que hacer, no puede ser lo que está pasando. Bueno, ahí arrancamos con todo el tema de identidad de género, qué es la violencia de género, o sea, fuimos dando conversatorio y lo abríamos. De hecho, tuvimos una oportunidad también que vino Graciela Tejero Coni, que vinieron 2 psicólogas de sociales y psicología común que trabajaban en la Casa Diana, en la Villa 31, y también vino la abogada de Belén, que Sí, todos somos Belén, que es un seudónimo, porque tiene otro nombre, pero ella vino y ella estuvo en la defensa de Belén, y la verdad que eso hizo todo un debate muy enriquecedor. Hicimos esa charla, la habíamos hecho para el 25 de noviembre, y la verdad que y bueno, eran abiertas, y así nosotros empezamos, hasta que empezamos cada vez se nos caían casos cada vez más graves. No hay que olvidar que nosotros también tuvimos un tema de pedofilia en el Garrahan, y todavía de eso nadie habla. Las autoridades salieron a hablar solamente para decir, bueno, vamos a cubrir ese daño, y sin embargo hay todo un servicio que hace 2 años nadie fue y contuvo a las compañeras, o sea, a estas compañeras, ¿no? Eso también fue un tema. Bueno, y nosotros después, bueno, empezaron a caer obviamente el tema de violencia de todo tipo de violencia. Tuvimos una muy importante que fue de un cirujano cardiovascular, que no voy a decir el nombre, pero que nos llevó casi 8 o 9 meses, terrible. Lo bueno es que nosotras como mujeres nos organizamos y aprendimos también a cómo manejar, o sea, cómo poder decir, bueno, teníamos decíamos nosotros, un colectivo de poder pensar, porque bueno, nos sirvió mucho a veces el tema de los scratches, pero de los scratches en el buen sentido, ¿no? De no exponer, porque lo que aprendimos también es que siempre preguntamos a las compañeras, ¿qué querés hacer? ¿Qué pensás que podés hacer? O sea, no nosotros, porque lo que nos pasaba es que a veces uno de la bronca decía, bueno, no, hay que ir a escracharlo, viste, como, no, a ver, respetemos, preguntemos, acompañemos, no, viste, no emitir los juicios valores, porque, y bueno, y poder correrte también, que es muy difícil porque es una línea muy media, muy, muy finita, y la verdad que hemos aprendido. Nosotros ahora el hospital, hará 2 años, tiene lo que es el comité de género, que nosotros también desde la asociación formamos parte. Ya salió la semana pasada el tema de protocolo en violencia doméstica,
y creo que ahora hay que darle un retoque, pero también sale el protocolo en violencia laboral, que es el que nos llevó más tiempo, pero ya los protocolos están. La verdad que tuvimos también una consejera del hospital que en ese sentido tuvo la intención de seguir con el comité y de tener no solamente la intención, sino tener la voluntad política que a veces hay que tener y no mirar para otro lado. Totalmente. Que claro. Son pocas. Da la casualidad que justo es una mujer con 4 consejeros, ¿no? Pero bueno, y bueno, estábamos, la verdad que nosotros tenemos, si bien, bueno, y acá está el comité de género desde el hospital, pero que nosotros articulamos y trabajamos. Está bueno porque se pueden articular todos los gremios, están todos los gremios, está recursos humanos, o sea que es muy amplio. Muy bien, muy bien. Así que bueno, y nos sumamos, vamos a las reuniones, también ahí también peleamos en el sentido de decir nuestras posturas, porque nosotros la verdad que venimos trabajando allá hace años, entonces como que ya, pero a la vez también lo que nos pasa es, por ejemplo, cuando leemos protocolo de lo que fue violencia doméstica, volvemos a repensar y decir, pero esto, para mí esto no nos cierra, y le podemos volver a dar otra vuelta, ¿no? Para mí eso es lo más enriquecedor, algo que habíamos escrito que nos pareció decir, bueno, no, pero esto, ¿por qué lo decimos así, no? Y yo creo que eso está bueno y poder compartirlo, y este comité, la verdad que va marchando, y nosotros con también teniendo nuestra independencia desde la asociación, ¿no? Poder trabajar desde nuestro comité también con una independencia, porque se nos jugaba mucho a veces que venían compañeras y, por ejemplo, en ese comité hay de recursos humanos, de gerencia, entonces se juega lo institucional de ese sentido, ¿no? Y otra cosa que nunca estuvimos de acuerdo nosotros fue el comité, ni cuando surge el comité, quería resolver los problemas como resolución de conflicto. Llamaban a las dos partes que se podía y hacían una resolución. Nosotros dijimos, esto no es así, no se puede resolver los conflictos así, porque no son... Y te digo más, María, que creo que es una de las cosas a trabajar de nosotros, es quién define qué es conflicto y qué es violencia. Nosotros lo tenemos claro y sabemos qué es violencia, ¿no? Pero del otro lado pueden decir en el comité con tanta ampliedad que tienen, decir, no, para nosotros, ¿quién resuelve qué es nosotros? O sea, y ese hilo tan finito también estamos buscando para poder definir, no, es violencia, ¿no? Es violencia. Y bueno, y nunca estuvimos de acuerdo con eso, lo planteamos, el hospital resuelve así en algunos casos y nosotros no tuvimos, de hecho dijimos que por ahí en otros países de avanzadas pueden llegar a ser, pero cuando hablan de una prevención, pero no este caso cuando ya la violencia está instalada, no se puede resolver un conflicto desde más gente, o sea, más violencia. Y bueno, es más violencia a la víctima. tal cual. Es más violencia, es exponerla, es más de todo, es más de lo vivido, ¿no? Totalmente. Lo bueno también es que nosotros pudimos también trabajar en forma, vienen gente fuera del hospital, a nivel institucional, que hacen psicología institucional, que viene un equipo que en su momento trabajó acá y es de la UBA, que es independiente y puede trabajar por servicio. Hay varios, 3 o 4 servicios donde hay toda una violencia, y lo bueno es que se está trabajando con alguien de afuera, trabajando las patas, porque sabemos que es un proceso, ¿no? Largo. Me parece interesante también que esta comisión, este comité de mujeres, vaya conociendo lo que es la ESI abolicionista. Porque es muy interesante. Otro tema que no se habla es qué les pasa a las mujeres que son prostituidas. ¿Sí? Entonces por ahí estaría bueno ir viendo ese tipo de cuestiones desde el marco institucional y desde el comité de las mujeres de género. Porque
esto, no estamos tratando de ir viendo y reflexionando en esas cosas que siguen quedando ocultas, o que, o que naturalizadas, y no las vemos hasta que Tal nos cual. metemos el dedo en la llaga, ¿no? Y que alguien te ¿Viste? quiera cortar el dedo. Cuando alguien te quiera cortar el dedo, dijiste, lo puse en el lugar correcto. Bueno, no sé, ya más. Eh, eh, Habla, habla, no, habla. no, no, con respecto al tema de trabajo versus prostitución, o sea, tuve la oportunidad de hacer un curso con gente, bueno, del museo y viste, con profesora de España. Y yo llegué a ese curso, en realidad elegí eso, pero elegí, digamos, con todo pleno desconocimiento. Y la verdad que fue un curso que a mí me enseñó mucho, y también poder pensar, ¿no? La prostitución no es un trabajo, ¿no? No, no, porque hay toda Violencia. una tendencia de como si trabajo o no, si es trabajo o no, para nos, y a mí particularmente, para mí no es un trabajo, sino es más del sistema capitalista, de la explotación de los cuerpos de las mujeres, niños y niñas, porque yo ahí, haciendo ese curso, me di cuenta que en la Argentina se hace 185 videos de pornografía infantil. Totalmente, totalmente. Wow, dije, ¿no? Wow, wow. Y doloroso, porque no sola, o sea, ¿no? Esta postura, hay posturas, bueno, de muchas compañeras que pensaran, desde que iniciaron esto, ¿no? De compañeras trans, que han pensado, y ahí yo tengo un libro que está buenísimo, de un debate, que también ya hace 15 años o 20 años más se planteaba si trabajo sí, trabajo no, ¿no? Y hay compañeras trans que decían, o sea, persona, o sea, la palabra era persona en situación de prostitución, ¿no? Y yo creo que esa es lo que te marca la diferencia. No es un trabajo, o sea, No. de ninguna manera. Y eso es el debate que hay que ponerla como en la mesa. Empezar, yo la verdad que el otro día me enganché y me conecté, justo estaba acá y me conecté ya, no pude escuchar lo que dijo esta compañera, la primera que es expositora, cuando estaba con Cobo, con Rosa Cobo, que Sí, se dio Lucero. esa charla. No la pude escuchar y no quise, pero sé que pero digo, no, yo creo que esa es la forma, empezar a hablarlo, empezar a ponerlo en palabras. Totalmente, 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 totalmente. Bueno, corazón, mira, ya se nos está haciendo largo. La verdad que se me fue el tiempo. Fíjate que te dejé hablar Bueno, porque yo no tenía, de lo que vos decías, yo no tenía nada más que escucharte. sí, me Fíjate. cuesta hablar, te digo, pero una vez que agarro, Bien, tenés que decir basta. bien. Me pasa siempre, pero bueno, es un placer. Es un placer estar acá, es una parte de una realidad que lo conté, realmente no hablo en primera persona, pero yo creo que hay que dar un vuelco también y poderme pensar y poder hablar también en primera persona, que es necesario. Yo realmente no hablo, pero me parece que hay que empezar a hablar en primera persona Bien. y desde un colectivo, obviamente, ¿no? Que no solamente es uno, sino pensarnos. Es que cuando pensamos en nosotras, en cada una, tenemos que pensar en todas. No somos una cuestión solamente individual. Lo que nos pasa a una, nos pasa a todas. Tal cual. Bueno, te agradezco un montón. Gracias por Bueno, haber venido. Gracias por haber gracias. participado. No, gracias a ustedes. Desde No, ya, no. Ya gracias. quedamos para la presencialidad hacer una tertulia más presencial. Bueno, cómo no. Ahí Dale, estaré. dale. Bueno, Un beso. gracias, María. Gracias a vos Gracias. por todo el trabajo, por todo lo que haces. La verdad es que es emocionante escucharte, te llega al alma. Mm. Y yo te agradezco que hayas venido, que hayas dicho, que nos hayas contado esta cosa que no se ve, que no está, porque nosotras pensamos, la sociedad piensa
que las enfermeras tienen que estar ahí para cuando uno necesite y nada más. Y no pensamos que detrás de eso hay una persona y hay por lo general una mujer que está peleando en distintos campos al mismo tiempo. Y que a veces nosotras o nosotros no se lo hacemos tan fácil. Sí, y una profesional, ¿viste? Una También, profesional, o sea, una profesional. eso, Una profesional. cuando tenés como... Yo tuve la suerte de estar en el hospital y tengo una carrera y digamos, todo reconocida, pero tenés compañeras del gobierno de la ciudad que no la reconoce. No. Entonces, eso es un tema, es el gran desafío para enfermería, o sea, el reconocimiento desde lo profesional que somos y que no es de ahora. Totalmente. No es de ahora. Yo siempre, justamente ayer, tengo una compañera que se va a vivir a Estados Unidos y bueno, justo la fui a despedir porque ya se va, ¿no? Y ella me decía, Claudia, allá la gente, o sea, te ve con ambos. Me decía, hace 17 años que como todas las profesiones tienen llegan a tener lo máximo de puntaje, por ejemplo. Hace 16 años, 17 años consecutivos, que enfermería en los Estados Unidos ha salido con lo máximo de todo. O sea, después viene el ingeniero, después viene esto, digamos, ¿no? Desde los 16 años. Y yo pensaba, ¿no? Porque yo digo, cuando uno acá te dice, bueno, ¿vos qué sos? Yo soy, bueno, licenciada en enfermería. Y te dice, pero vos no estudiás, no quisiste estudiar medicina. Digo, ¿no? Yo creo que la profesión nuestra también hay que darle una construcción social. Totalmente. Y apropiarse de eso, ¿no? De poder decir, no, mirá, mi profesión es esto, me avala esto, tengo un marco científico, pero hay que dar una construcción social que la sociedad cero idea de la enfermería. Totalmente, es así. Me decía, allá pero allá vos vas y, o sea, Claudia, la gente... Una profesional renombrada. Una profesión renombrada. Y acá, acá todavía la sociedad no les da el lugar. Y bueno, tendrán que seguir acá. Espero que estas cosas pongan en evidencia todo el trabajo y que hacen, pero no solo el trabajo, sino la profesionalidad que ponen. Porque no podríamos haber bancado esta pandemia si detrás de los cuidados no había gente profesional. No lo hubiésemos podido. Eso es lo que tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que en otros lugares, en países más avanzados... De primer mundo, ¿no? De primer mundo, con recursos, de todo tipo de recursos que nosotros acá tuvimos. Que me congelaste. Bueno. Tenemos que salir del vamos. Bueno, Te me María, congelaste, gracias. te me congelaste, lo que dijiste no te escuché. No, bueno, gracias, agradecida, y ya no estamos, ojalá volvamos a la presencialidad pronto. Pronto. Que las extraño. Sí, nosotros también. Y las extraño un montón. Nos mantenemos en contacto. ¿Sí? Dale. Dale, María. Grande. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.